Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 16. Claves en la Suprema Corte, electorales y bélicas. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Armando Basurto y Miguel Ángel Valenzuela. Antes me voy a curar en salud, ando medio mal de los bronquios, disculpen cualquier tos que se pueda escapar por ahí, lo posible porque esto no suceda. Hoy vamos a platicar, Armando, sobre algunos temas que están rondando la agenda nacional e internacional. Por un lado, vamos a platicar un poquito sobre la renuncia del ministro Saldívar a la Suprema Corte. Un poco hablaremos al respecto, porque se puede haber dado, en fin, alguna polémica que hay alrededor de la misma. Por otra parte, la cuestión del presupuesto, que recién ya se aprobó, ahí con algunos problemas al respecto, para variar. Por supuesto, hablaremos sobre las elecciones, en Estados Unidos, el día de antier, el martes, un poco lo que pasó, lo que puede significar, ¿no?, para vistas al 2024 para demócratas y republicanos. Y por último, comentar brevemente, actualizar de alguna manera el conflicto que sigue dando y seguirá por algún tiempo entre Israel y Hamas, que por cierto no está únicamente en la Franja de Gaza, también está en Cisjordania, pero te platicaremos al respecto. Sobre la renuncia del ministro Saldívar, Armando, vimos, ¿no?, que presenta la renuncia el ministro. Aún tiene que ser aprobada por el presidente López Obrador y por el Senado con mayoría simple. Ya la aceptó el presidente. Ya la aceptó, ok, y por el Senado por mayoría simple, ¿no? Uh-huh. Okay. Y de pronto en pronto las reacciones son, sí, pero un ministro de Suprema Corte solo puede renunciar en caso de causa grave. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Recordemos que ya renunció un ministro y que tampoco supimos la causa grave, ¿no? Claro. Creo que un poco la diferencia en este caso es que renuncia a Saldívar y inmediatamente anuncia realmente que se suma o tiene la intención de sumarse o se va a sumar a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y de ahí un poco también algunos comentarios al respecto, ahorita lo platicaremos. Y también un poco hablar sobre, ¿habrá o no propondrá López Obrador una terna? ¿No la va a proponer? Para que haya un nombramiento, o se lo esperará a que en realidad lo haga Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a platicar. ¿Tú cómo ves la renuncia, Armando, de Saldívar? Complicado el tema. Me parece muy mala idea la renuncia. Me parece innecesaria. No necesariamente inconstitucional, como algunos dicen, sí, uh-huh, pero sí innecesaria, políticamente torpe, ¿no? Porque quedar mal con la mitad de la gente cuando puedes hacerlo bien, ¿no? El trabajo de Saldívar, que no les gustó a muchos en la Suprema Corte, ¿no?, en su trabajo en general o como presidiéndola, me parece que no queda muy claro necesariamente que no es que él como sujeto, me parece, haya sido, se sume o sea abyecto al Ejecutivo, ¿sí?, sino que Saldívar, por formación o deformación, es mucho más, cercano a lo que propone la 4T o el propio López Obrador, incluso antes de Morena. Es decir, es un poco más progresista que sus pares, y por eso cae como anillo al dedo el que él estuviera en la presidencia cuando llega a la presidencia del señor López Obrador. Y entonces la Corte funciona como parte de una maquinaria para la transformación nacional, lo cual me parece que funciona bien. Es decir, más allá de todos estos argumentos de que si lo que escribía él como resoluciones eran buenas o eran malas, lo que sea,
los cambios que genera, me parece que prácticamente todos son positivos. Es cierto, está el tema de la llamada militarización del país. Esa es posiblemente las decisiones, una de las decisiones más importantes donde cojea, pero el resto me parece que son buenas decisiones, porque en lugar de ser un abyecto a la Constitución, una Constitución que es letra muerta, es texto, exacto, que alguien escribió hace 1, 5 o 50 años y que no tendría por qué regir necesariamente nuestra vida si nuestras condiciones han cambiado, en la Suprema Corte lo que tienes que hacer es avanzar, y como no se avanza en las Supremas Cortes, lo que tienes es la presión desde tratados internacionales, ¿sí? Desde las cortes internacionales que te dicen, hey, hay cosas que tienes que modificar, no me importa que esté en tu Constitución, o sea, tú tienes que modificar tu Constitución porque no puedes tener presa a la gente inocente, por ejemplo, que es el proceso que se está llevando durante este año y posiblemente el próximo año, ¿no? De acabar con esta, con meter a la gente de oficio a la cárcel. Entonces me parece que es importante entender que el trabajo, que ese buen trabajo que hizo el ministro Saldívar, pues viene un poco abajo cuando me parece que enloda políticamente su posición. Primero era innecesario que renunciara. Porque él acababa el próximo año. Él termina el próximo año, me parece que en noviembre, finales de noviembre, terminaba su mandato, sus 15 años. Así es. Y entonces le hubiera tocado a la nueva presidenta nombrar, proponer a alguien más, ¿no? Es muy difícil que el Senado no lo controle a partir del próximo año Morena, y es muy difícil que no gane la presidencia, entonces no veo cuál era el asunto. Algunos dicen es que es un regalo al señor López Obrador. No creo que esté pensando, voy a renunciar para regalarle al señor López Obrador. Me parece que, otra vez, sí hay mucha gente que debe pensar como si tuviera 9 años, pero no creo que el señor Saldívar haya dicho así como por berrinches, para ayudarle a mi amigo le voy a renunciar y voy a enlodar mi carrera, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Y la otra es que uno podría decir, bueno, si se está saliendo es para obtener un cargo político como el de fiscal, un senaduría y demás, pero no puede. No puede. La Constitución le prohíbe hacerlo en los próximos 2 años. Entonces a mí me queda claro, a mí mi sensación es que es un error. No veo cuál es la lógica de renunciar, a menos que ya estuviera cansado de la Suprema Corte. Y por el otro lado, me parece que hay que ser, tú comenzabas diciéndolo y me parece que es lo que hay que entender y que habría que pensar un poco más, es sobre cuándo puede renunciar un juez de la Suprema Corte, ¿no? Y un juez o ministro de la Suprema Corte, yo no veo por qué no puede retirarse cuando a él o a ella se le pegue su gana. Exacto. Usualmente en muchos otros países sucede así, no tienes que probar nada, no tienes que probar, porque es tonto, que las anteriores 2 renuncias que ha habido, especialmente la última, en donde salimos por patitas antes de que me saquen los trapitos rojos, ¿no? Medina Mora. Los trapitos sucios de Medina Mora. Nadie dijo, a ver, muéstreme sus causas graves, sí, ¿no? Así es. Entonces, me parece que toda esta banda que hace análisis en los medios y demás, pues abusa de que la gente, pues, no solamente es que no entienda la gente tiene memoria corta y no se acuerda que eso ya lo habíamos vivido. Un juez de la Suprema Corte renuncia sin mostrarnos que hay una causa grave por la que lo tiene que hacer. Entonces, por eso a él no le, al ministro ahora no le acongoja mucho renunciar, porque en realidad no tiene por qué probar que hay una causa grave, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Claro, yo escuchaba justamente a Saldívar, ¿no? Diciendo, a ver, una causa grave no es una tragedia, ¿no? Una causa grave es cuando el ministro así decide, ¿no?, que debe actuar renunciando por cualquier razón que a este o a esta le parezca, ¿no? Uno, por supuesto, puede cuestionarlo. El punto es que las leyes se interpretan. Y especialmente hasta donde no dice nada, no dice más nada. Que grave. Exacto, grave. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Entonces, pues es una interpretación, es su interpretación, ¿sí? Es tan válida como cualquier otra, porque las leyes se interpretan,
¿no? Cuando hay conceptos o vacíos o es poco específica, como en este caso. Grave, pues quién sabe. Uno puede imaginar, no, grave es una enfermedad, grave es una amenaza, no sé. Ajá. Pues sí, es una interpretación también válida. Una vez más, son interpretaciones y son subjetivas. En efecto, como bien comentas, ya se había dado una renuncia, ¿no? Con Dina Mora. Sí. Ahora, la cuestión está, bueno, por un lado, no sabemos en ninguno de los dos casos cuál es esa causa grave, ¿no? Ni lo vamos a saber. Y puede que no exista en los términos convencionales de gravedad. ¿Sí? Que se esté muriendo, digamos. Exactamente, puede que no exista. Muy probable en ambos casos. Aquí lo que salta, para mí, son dos cosas. Una, como ya comentaste, el doble rasero. Sí. ¿No? O sea, cuando se dio en aquel entonces no hubo mayor problema. Se aceptó y punto. ¿Sí? Ahora se hay un cuestionamiento. Entonces, creo que a eso no está parejo. También, y creo que hay que decirlo, es decir, ¿había un interés político ahora? Perdón, ¿hay un interés político ahora como lo había entonces? Me parece que sí, ¿no? Creo que uno huyendo y el otro sumándose a un proyecto. ¿Sí? Es burdo, sí, coincido contigo, tampoco entiendo la lógica. Dejar además un asiento vacío, si es que no se llena en el próximo mes y semana, que como se debe llenar. No lo entiendo muy bien. ¿Por qué dejar un asiento vacío en un lugar importante, polémico, pero sumamente relevante? ¿Sí? No lo entiendo muy bien. Una vez más, tampoco era necesario, creo, cuando el próximo año termina como su periodo, por así decirlo, ¿no? De 15 años. Él fue propuesto por Felipe Calderón. Y podría sumarse sin ningún tipo de problema, ¿no? Una vez saliendo al proyecto, si es que gana Claudia Sheinbaum, que es altamente probable. ¿Sí? Entonces tampoco se entiende de alguna manera el por qué, el para qué. Pues sí, le deja a López Obrador, como tú comentabas, la posibilidad de proponer una terna al Senado para que de ahí escoja, seleccione, en fin, a quien sustituya a Saldívar. Si tengo entendido que si el Senado no lo hace, creo que en 2 ocasiones, en 2 ternas, entonces el presidente López Obrador, en este caso, puede elegir simplemente dentro de esa terna, elegir. Sí, ya te saltas al Senado. Exacto, a quien tendrá ese lugar en la Suprema Corte. Pero dado que es altamente probable que gane Claudia Sheinbaum, pues igual no sé si era necesario. Entonces sí es un poco confuso en ese sentido. Evidentemente es una razón más para los dimes y diretes que siempre van a faltar, los cuestionamientos, la defensa, el doble rasero, pues eso se va a dar inevitablemente. Pero sí, una vez más, como hemos dicho acá en Homos Político Mando, pues es invitar a las personas a que se enteren y tomen una postura. Se vale de cualquiera de los dos lados, a favor, en contra, anti, pro, como sea, pero que sí se enteren un poco del escenario y que vean que esto ya había pasado y que una vez más las leyes se interpretan, sobre todo cuando cuando definen como tan poco. Otra cuestión que se comentó también, y también lo aclaró Saldívar, es, ¿hace falta mayoría simple o mayoría calificada? ¿No? Y sí, es muy fácil. Cuando la Constitución no establece una mayoría calificada, automáticamente es mayoría simple. Sí, claro. No. Porque mayoría, o sea, la mayoría es simple. Sí, exacto. Solamente cuando está adjetivada como calificada, es calificada. Entonces ya se requiere eso. Que tampoco estudiaron doctorado en leyes. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces también de repente se hacen discusiones, polémicas, sin ningún fundamento, sin ningún sustento, cuando no hay tal. Simplemente hay que interpretar, digamos, correctamente. Entonces, pues a ver qué pasa en estas semanas. Evidentemente va a ratificar el Senado, eso no hay ningún problema. Habrá que ver si hay una terna o se espera López Obrador. Vamos a ver qué sucede en ese aspecto, ¿no? Claro.
Vamos a ver, yo insisto en que es una mala idea, y estoy de acuerdo contigo. Son dos cosas diferentes. Nos puede parecer que está mal, que es mala idea, que el señor renuncie, pero otra cosa es acusarlo de realizarlo inconstitucionalmente. O sea, hay que entender que son cosas diferentes, a pesar de que en los medios se hace ruido con las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces, si quieres, pasamos al siguiente tema. ¿No? Sí, el martes, antier, hoy estamos grabando en jueves, hubo elecciones en los Estados Unidos, en varios estados, bueno, en algunos estados, mejor dicho, ¿no? Hubo elecciones a gobernador o gobernadora, también para legislaturas, exactamente, y en varias de esas elecciones, los demócratas utilizaron como bandera o como ancla, digamos, como eje de las campañas, el tema del aborto, ¿no? Y parece que les fue bastante bien, ¿no? En realidad. Mantienen algunas gobernaturas, en algunas elecciones para legislaturas locales ganan fácilmente, como en Virginia, si mal no recuerdo, ¿no? Virginia consiguieron controlar las dos cámaras. Las dos cámaras, exactamente. Entonces, se ven como buenos resultados, ¿sí? De cara a el siguiente año. Es decir, es un tema para los demócratas que puede seguir dándoles muchos votos, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser así. Es decir, Biden está en un momento bajo de aceptación, ¿sí? Los republicanos siguen con el proceso interno, con las primarias. De hecho, bueno, hubo un debate también, justamente el martes, ¿no? En donde Nikki Haley salió el miércoles. Nikki Haley salió, claro, ayer. Nikki Haley salió muy bien, pues con muy buenos resultados, ¿no? Frente a DeSantis. Ya lo alcanza, lo está rebasando en algunas encuestas, Nikki Haley, que además ha estado criticando justamente a Donald Trump, ¿no? Entonces, más o menos eso pasó por ahí en Estados Unidos este martes y miércoles. Pero ¿cómo ves tomando el resultado de las elecciones en estos estados? Me parece que es muy importante tenerlos en cuenta por varias razones. Si los desglosamos, nos damos cuenta. Por ejemplo, el estado de Virginia es un estado importante. Es un estado, digamos que un extremo del Rust Belt. Es un estado complicado que durante algún tiempo fue azul, ¿sí? Pro-demócrata. Durante otro tiempo se ha movido más hacia un conservador, rojo, pro-republicano. Y hoy en día está gobernado por un republicano que ha empujado muchas leyes conservadoras, incluyendo el de una limitación extrema para el aborto. Y el resultado de las elecciones legislativas es un blowback. Pierde la mayoría en las dos. Los demócratas ahora van a controlar la legislatura y por lo tanto toda propuesta, incluyendo las de aborto, no van a pasar, ¿no? Así es. Entonces, con este gobernador. Entonces el gobernador es republicano, las legislaturas se vuelven azules. Es importante porque es muy difícil hacer eso en un estado si el estado no está lo suficientemente cargado hacia un lado o hacia el otro. Y cuando un estado está cargado tradicionalmente, así los últimos años, hacia rojo y se vuelve azul en las legislaturas, eso quiere decir que hiciste un trabajo de campo, ¿no? A ras de piso con los votantes, importante. Y eso puede ser parte de una sinergia interesante para el siguiente. Porque además, perdón, en el caso de Virginia, el gobernador había recaudado mucho dinero. Y aún así, con todo y eso, fue derrotado en las urnas, ¿no? Y por eso se voltea en las legislaturas a los demócratas. Entonces no es menor. Con muchos recursos pierdes, entonces no es menor la victoria demócrata, ¿no? Así es. Entonces, esa por un lado. Por el otro, el estado de Ohio es un estado que ellos se venden como si fueran el referente. Sí, el referente, sí. El termómetro. Si Ohio es rojo, ganarán los republicanos. Si Ohio se vuelve azul, ganarán los demócratas. Entonces, si esto es así,
esto es una mala noticia para los republicanos, porque en Ohio se votó más bien por la modificación constitucional que garantice o no el acceso al aborto a las mujeres, y se votó a favor, ganó a favor del legalizar de manera constitucional en el estado, que es lo que ha estado pasando en varios estados. Y entonces es muy interesante, porque eso quiere decir que, a pesar de que sea un estado que pudiera voltearse hacia lo rojo, ser republicano, el discurso ultraconservador no está funcionando en estados como Ohio, que sí son importantes, no son a través de esta parte central del Rust Belt, que es central políticamente en los Estados Unidos. Además usualmente, no siempre, pero usualmente es uno de los primeros estados que tiene primarias. Así es. Y entonces impone parte del pulso que va a seguir. El otro resultado es el resultado a gobernador, de la elección a gobernador en el estado de Kentucky. En donde el gobernador demócrata, que había ganado apenitas hace 4 años, se ve, este es un estado más o menos más tradicionalmente conservador. Es muy fácil que cuando llega un demócrata sea muy fácil quitarlo, porque hay un contraataque. Hay una tradición conservadora republicana, sí. Y sin embargo mantiene la gobernatura y se reelige. Esos tres, ¿no? Esos tres resultados me parece que son muy importantes, porque dan una noción de que los demócratas tienen 2 armas. Una, o sea, es un rifle muy viejito que casi no dispara, el señor Biden, ¿no? Ya medio destartaladón, ¿no? Jala algunos votos, otros no. Yo creo que es importante lo que hizo en el picket line de los trabajadores de la industria automotriz, porque eso va a ayudar a que muchos trabajadores de la industria, no solamente de esas, sino industriales, se sumen, ¿no? Un poco en el próximo año, si es que no pasa algo grave, una crisis más importante en los Estados Unidos, que además su economía viene de manera importante recuperándose. Y la otra es, el discurso ultraconservador está dañando, digamos, la etiqueta republicana. Y me parece que es muy complicado que se la quiten. Uno, porque, por ejemplo, Nikki Haley no es una ultraconservadora, pero sí, o sea, es una conservadora, pero no tiene un discurso desquiciado como el del señor Trump. Sí, que ella estuvo con Trump. Y bueno, o sea, en el gobierno me refiero. Sí, en el gobierno, pero sí. Representó a los Estados Unidos en la ONU, sí. ¿no? Sí. Y se está como del gabinete. Sí, y se está como desmarcando, ¿no? Para que no sea tan exactamente. Casi todos se dan cuenta que es mala idea estar con el criminal, ¿no? Sí. Entonces, pasan los días y lo van haciendo un ladito, porque sí, es complicado, porque el criminal puede llegar a ser presidente, es cierto. Sí. Pero cada vez que pasa un juicio y que lo escuchan interpelar a los jueces y demás, pues se van desmarcando. Exacto. Entonces, por lo menos para que no les caiga ese lodo, ¿no? Entonces, sí, Nikki Haley, digamos que participó en el gobierno de Donald Trump, pero no es necesariamente una trumpista. No es trumpista. De hecho, quien lanza su candidatura de manera más autónoma de Trump me parece que es Nikki Haley. Bueno, y el ex vicepresidente Pence, que se lanzó con todo, teniendo razón que el señor presidente Trump puso en peligro su vida y la de su familia. Claro. ¿No? Bueno, del 6 de enero del 2021. Pero, entonces, yo creo que tienes estas dos armas. Y me parece que no se la puede quitar tampoco el asunto de que el ultraconservadurismo está dañando la marca republicana, cuando los republicanos, para resolver el problemón que tenían de no tener un chair en la Cámara de Representantes, claro, sí, acaban escogiendo un trumpista ultraconservador, sí, ¿no? De estos personajes, sí, así insensatos, que si les dieras chance, si fuera por él, les quitaba el voto a las mujeres incluso, ¿no? Así un poco desquiciado. Y entonces, ¿cómo le haces cuando tu chair es este personaje? Claro. ¿Cómo le haces para que políticamente tu partido se mueva menos extremo y se mueva más al centro? Va a ser muy difícil.
Entonces, los republicanos hoy yo creo que ya están pensando cómo vamos a recalcular, ¿no? Y cómo vamos a plantear, porque además nos están ganando con una visión que me parece que es muy importante. Los demócratas están presentando el asunto de aborto como un asunto de derechos y de libertad. Sí. Y entonces les están calando la cobija, porque los republicanos hablan mucho más de libertad. Así ¿no? es. Entonces, nosotros libertades, pues sí, es una libertad de elección de las mujeres y se la están quitando. Y entonces, cuando lo planteas así, hay gente incluso más o menos conservadora que cree que sí debe de haber, por lo menos en algunas instancias, tiene que haber espacio para que una mujer pueda decidir terminar el embarazo, ¿no? Entonces me parece que es importante y por eso me parece que los resultados van a ser relevantes para los resultados del próximo año. Sí, por supuesto. Yo creo que para los demócratas fue muy importante, no sé si encontrarás la palabra, muy probablemente no, pero bueno, ubicar una bandera, ¿sí? Que les ayude a movilizar justamente el voto, ¿no? Además es una bandera que les dieron. Sí, sí, sí. Porque si Robert Sí, claro. todavía estuviera ahí, Sí. no sería bandera. Sí, sí, sí. Creo que sí es importante porque les puede dar a movilizar el voto. Pero quién sabe, no necesariamente, porque creo que ya se dieron cuenta, por así decirlo, que aunque venga de la Suprema Corte, los estados pueden defender ese derecho, ¿no? Porque pasa ahora una decisión estatal. Habrá estados que lo vean al revés, ¿no? Ahora que no tenemos esa cuestión de la Suprema Corte, ahora podemos prohibir el acceso al aborto, ¿no? Pero yo creo que entonces van a ver la importancia justamente de participar a nivel local, o sea, de participar en los estados. Y es una bandera, espero, en esa dimensión. No sé si esa bandera no del derecho al aborto les alcance para movilizar en el próximo año en una elección general. No sé si les alcance para eso, ¿no? Dependerá del discurso del candidato o candidata republicano. Sí, dependerá del discurso, sí, pero también es que una vez más, si ya vieron que a nivel nacional, ¿no? Está una postura de la Suprema Corte, por ejemplo, que puede estar en la presidencia, pero son posturas para limitar las libertades, como en este caso el aborto. Creo que saben que tienen la defensa local, la defensa estatal, ¿no? Entonces, o sea, más importante lo que pase en tu estado que lo que pase a nivel nacional. O sea, pero, a nivel... yo creo que estoy de acuerdo, pero a ver, pero sí, me parece que es importante ver si el uso del discurso es entiendo lo que estás haciendo la separación, pero se puede llevar al macro, es decir, estos republicanos conservadores como el señor o la señora que está aquí al lado, ¿no? Que es la otra, la candidato republicano, estos ya vinieron por tus libertades, ya intentaron quitártelas, las atacaron, nombraron en la Suprema Corte, nombraron a jueces que lo que hicieron fue destruir el control que había desde el federal, y cuando se pasó a los estados se dieron cuenta que en realidad la gente, porque me parece que ya ha habido 7 ocasiones en que 7 estados votan a favor de que haya un espacio para legalizar el aborto de manera constitucional. Y entonces están equivocando, evidentemente. Entonces esta señora pertenece a este grupo de ultraconservadores. Entonces no es que tú agarres el tema aborto y digas, no voten por ella por su posición de aborto, sino por la posición conservadora en contra de las libertades, que entonces se magnifican y se amplifican. Me parece que así va a ser el tono. Sí, puede ser, sí, en ese sentido, sí, porque lo que yo creo, yo dudo de Biden para un siguiente periodo, muchísimo. O sea, yo sí creo que los demócratas deberían buscar a alguien más. No, yo creo que los demócratas ya buscaron a alguien más y no hay a nadie. Pues ojalá encuentren, porque sí lo veo bien complicado. Lo que van a hacer es tratar de encontrar. Me parece que van a cambiar de vicepresidente. Alguien un poquito más pulido, porque creíamos que la vicepresidencia iba muy bien y no funcionó. Entonces, yo estoy a preguntar justamente, ¿por qué? O sea, yo no creí que al principio, cuando es Kamala Harris la vicepresidenta, dije, bueno, va a tener ahí un tiempo para ir desarrollando, creciendo, moviéndose, en fin, ampliando redes, ¿no?
pero de repente un perfil bajo, no como nuestra canciller, que en cuanto fue la canciller Alicia Bárcenas, ha tenido un perfil bastante importante. Ya por ahí supe cuál es su estrategia, a qué aspira, no lo voy a decir, no puedo, pero pero el caso de Kamala Harris, la verdad me llamó la atención. O sea, porque no se sabe ya nada de ella, cuando a mí me parecía de bote pronto una política, una mujer interesante, justamente pensando en la siguiente elección, o sea, en el próximo año, no el 24. Pero no sé tú cómo ves o qué piensas al respecto. Yo creo que es un buen ejemplo. Si uno sigue a Kamala Harris en su carrera y sus presentaciones personales, en público y demás, hay cosas que no se aprenden, ¿no? Entonces, es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy preparada para su chamba, pero es una chamba legal, más de escritorio, donde hay que ser muy hábil, ¿no? Y presentar los casos y demás, a aquella de arenga y de presentación y demás, y es ahí donde se ha caído. Eso por un lado. Okay. Y por el otro, me parece que hubo un error estratégico cuando el señor Biden es el vicepresidente, ¿sí?, del señor Obama. Biden está cansado. Biden no quería ser vicepresidente para empezar, él lo dice en su libro. Yo no quería, porque la vicepresidencia es tortuosa, es aburrida, es un congelador político, ¿no? No es un buen lugar para estar en los Estados Unidos. Él lo explica en su libro. Y por fin, y Obama lo convence de que se sume, ¿no? Y en esta, tratar de hacer algo, ¿no? Y con todo su expertise que tiene desde el Senado en términos de relaciones internacionales, se encuentra con el problema de migrantes de Centroamérica y le da el juguete el señor Obama y le dice, mira, entretente pues, ¿no? Aquí, resuélveme el problema de la migración que viene de Centroamérica. Y el señor Biden va, visita el mal llamado Triángulo del Norte, los organiza, tiene unas mesas complicadas que casi se levantan de ellas, pero al final ofrecen suficiente dinero a los estadounidenses, no me acuerdo, creo que $9 billones, y se hace el plan y se lleva a cabo, ¿no? Entonces a él le funciona, es decir, eso queda resuelto entre comillas, no resolvió nada. ¿Por qué? Pues porque le entregó el dinero a los tres países, a los tres gobiernos, y esos gobiernos se lo fumaron, no resolvieron nada, y nada más ha empeorado la crisis social y económica en sus países y ha generado una mayor exportación de personas, ¿no?, migrantes que tienen que cruzar por México, para su desgracia, para intentar llegar al sueño americano. Entonces, cuando aparece otra vez y ese problema se detona porque se acaban los fondos, porque se acaba el programa y la gente sigue aumentando en términos de flujo hacia el norte, les dice, hagamos lo mismo. No, señora Harris, porque usted no va y agarra el juguetito. No, o sea, era mala idea. La señora Harris no tiene experiencia. Al parecer, poca capacidad. Además, era un mal momento. Los tres países están, o sea, Honduras, Salvador, Guatemala, muy separados de sí mismos. Gobiernos que no se hablan, no se llevan muy bien. Los más cercanos a los Estados Unidos son los guatemaltecos, y aún así más o menos, porque el guatemalteco que sale de la presidencia casi se va a la cárcel, ¿no? Entonces, me parece que era un mal momento para enviar a alguien que no tenía la experiencia para hacerlo, y como copiando lo que le había pasado a él, la envía a ella y le explota, el tema, ¿no? Porque le dice que es la encargada de esa parte de migración, y los republicanos la usan para acusarla de que no controla la frontera, lo cual no era su tarea. Pero como no está haciendo tampoco la otra tarea bien, pues la fueron golpeando, y se fue quedando debajo en términos de popularidad, ¿no? Entonces, Harris tampoco tiene la popularidad necesaria. Tú necesitas alguien que sea medianamente popular de manera regional para traerlo o traerla como vicepresidente. Y yo creo que lo que van haciendo, acabar haciendo, es decir, como no hay nadie que pueda reemplazar a Biden en vida, van a traer a alguien que lo pueda representar después de la vida. Entonces van a traer a alguien, me parece, con cierta fortaleza regional.
y yo creo que Harris está cancelado hoy, a menos de que haya un pleito generalizado alrededor de quién sea el nuevo vicepresidente, y además el problema político que implica bajar a la vicepresidenta. A la vicepresidenta, claro. ¿No? Entonces, eso yo creo que va a ser uno de los retos complicados. Sí, e incluso en términos del proceso electoral, o sea, de la campaña, no sé cómo se vaya a manejar Biden. O sea, yo lo veo francamente, bueno, como yo creo que mucha gente ya lo ve bastante dañado, no, ya se ve francamente mal Joe Biden. Pues, ¿no? sí, pues la edad, pues la edad. Sí, sí, sí. Sí, y algunos pegan mal y a Biden está pegando muy fuerte, ¿no? O sea, se ve francamente mal. Los presidentes envejecen. Sí, sí, pero con todo, y por ejemplo, con todo y que, no sé bien la diferencia de edad, francamente, pero con todo y que cuando John McCain fue candidato, ¿no? Con todas las enfermedades y todo el rollo, y tenía el pelo más blanco John McCain, yo veía mejor a John McCain que a Biden, solo viéndolo, ¿no? Sí, solamente porque sí, por ahí tuvo unos debates John McCain en los que parecía que se le iba la onda y pues, lamentable, ¿no? El señor McCain. Eso inclusive me preocupa de Biden, digo, lo veo francamente muy mal, no me lo imagino ahorita debatiendo fuerte, no me lo imagino. Y si los republicanos aún tienen como candidato a Trump, porque hay una cosa también con Trump, creo que mucho de lo que le gusta a mucha gente de Donald Trump, como una medida de lo que le gusta a mucha gente de Donald Trump, es, digamos que no es institucional, ¿no? Entonces, todos esos desplantes, aún en los juicios, esos desplantes, esa manera que pues a muchos nos asquea, nos enferma, pues a otros les gusta, ¿no? Entonces, si republicanos se toman distancia de él por esos comportamientos, mucha gente que vota va a decir, no me interesa que se separen, pero es lo que yo quiero, alguien aguerrido, duro, que echa para adelante, bla, 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 ¿no? Entonces, si es Trump contra Biden otra vez, híjole, lo veo muy complicado en términos no de la candidatura. Por supuesto que candidato demócrata o republicano, en términos reales, formales, hay hasta que en la convención acepta la candidatura, hasta la convención, ¿no? Antes todo puede pasar. Pero bueno, pues también es cierto que, claro que van trabajando toda una candidatura, ¿no? Y bueno, pues creo que es tiempo de ir preparándola. Si es que van a cambiar, pues tenemos que empezar ya, ¿quién? ¿No? Ya en algo medio desesperado, un Ave María. ¿A qué te refieres? ¿A cambiar a Biden? Como candidato. Como candidato. Como candidato, sí. ¿No? Por eso lo que yo por eso lo que sí. digo es, no va a suceder. Claro. No va a suceder por lo mismo que tú estás explicando. Sí. Too late. Incluso, o sea, no solamente no tenemos a nadie, sino que ya es muy tarde. Ya deberíamos de estar muy encima de las precampañas y no hay nadie, ¿no? Además, mucha gente no se quiere lanzar porque tienes que armar toda una campaña para pegarle al presidente. Sí. Entonces es un problema. A menos que él diga, no voy. Claro. ¿No? Eso fue lo que no dijo. Eso que fue lo que no dijo. Yo esperaba, yo decía, bueno, claro. Miren, yo fui vicepresidente y yo no quería, ahí está en mi libro. Sí. No quería, ¿no? Y después me fui y me pidieron que fuera presidente y dije, no, hasta que me convencieron, mi familia fue y me dijo, si no eres tú, este señor va a seguir de presidente, sí. Así es que necesitamos que seas tú. Y lo presionaron y ahí fue a ser presidente cuando él seguramente ya quería ser. Ya, con mi cobijita, sí. Exacto, como George Washington. Sí, así es. Ya. No, entonces lo tienen, o sea, en la friega. Sí. Y ahora están encerrados en el asunto de, bueno, y ahí viene otra vez el señor Trump y quién lo va a hacer, así es. Y el problema es que creo que son dos cosas. No hay mejor candidato que Biden, pero también no hay peor candidato en términos del deterioro físico que ha sufrido. Ahora, si queremos tener una más clara idea de cuáles serían los grandes desafíos
por ejemplo, yo también estoy de acuerdo en los debates que pueda haber, que por ahí hay una salida, que haya menos debates, que haya poquitos debates, uno, tan máximo dos, y no se organicen más. También usando como argumento el que el señor Trump ha desdeñado los debates republicanos, tenemos que decir, pues no existe ahí porque si subo a sumarme a tus debates, entonces tengamos uno, tal vez dos para la presidencia. Y hay que revisar, porque a mí me parece que la forma de debate de Donald Trump, que es muy, como dices tú, dice barbaridad y media, gesticula, es muy teatral, al final es una persona televisiva, me parece que así, probablemente así no fueron los debates originales hace 4 años entre ellos dos. Entonces Biden puede seguir, digamos, moverse mucho tratando de llevar un buen debate por su capacidad. Es un personaje que de política sabe enormidades, se sabe el adentro, el afuera, todo se sabe. Es un personaje, otra vez, no creo que no hay nadie más preparado que él para ser presidente, y políticamente ha tomado buenas decisiones. Menos ahora lo de Israel, que ahora pasamos ahí. Puede ser un blowback ahí complicado. Pero bueno, es un tema que hay que mantener, que hay que estar pendientes, porque sí, como tú dices, pareciera que está floja la candidatura. Pues sí, vamos a ver cómo, qué pasa, digamos, en ese tema en los Estados Unidos los próximos meses, que ya deben de definirse, pues ya, no realmente los demócratas. Y tal vez ya, como tú dices, ya están definidos. Y el otro tema, Armando, justamente que hemos estado ya tenemos un mes, ¿no?, de la guerra entre, ya de repente no sé cómo llamarla, si es entre Israel y Palestina, pues no, es con Hamas. O sea, pues sí, pero no ha habido combate, sino que en Cisjordania, ¿no?, donde no combina Hamas, sino la Autoridad Nacional Palestina, desde el día 1 y antes también, ha habido incursiones, por llamarlo de alguna manera, de colonos judíos, israelitas, en poblados, en aldeas palestinas, ¿no?, desde el día 1. Entonces, no es únicamente en Gaza, aunque ciertamente, sí, el ejército israelí sí está concentrado justamente en Gaza. Como ya sabemos, ya hay una, ya digamos, una invasión, ¿no?, una ocupación israelí en Gaza, que ya de hecho partieron la franja de Gaza pues prácticamente en 3, ¿no? En Cisjordania no es el ejército, son los colonos con entrenamiento militar, como todo buen israelí, y eso también creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En el caso de la franja de Gaza, pues es lo que habíamos comentado desde la vez anterior, pues se han incrementado los ataques, bombardeos israelíes, también en escuelas, también en hospitales. Se le ha condenado a Israel por eso, incluso lo ha condenado a Estados Unidos por eso. Lo que dice Israel es que cuando una escuela o un hospital sirven como, o desde ahí se daña, digamos en este caso, a Israel, pues tiene todo el derecho de atacarlos, ¿no? Y además, bueno, como por ahí un célebre jurista dijo, el derecho internacional no es cuestión de leyes, es cuestión de poder, ¿no? Claro. Y entonces no sirve mucho que la comunidad internacional condene, cuando, bueno, pues realmente eso en qué se traduce, ¿no? Y evidentemente se incrementa la crisis humanitaria, aunque sí ha llegado ayuda desde ya algunas semanas, evidentemente no es suficiente, y aún falta cómo sigue esto profundizándose. Israel dice, habrá un alto al fuego hasta que jamás regrese o libere, entregue a todos y cada uno de los de los rehenes, ¿no? Exactamente. No se ha extendido lo que uno podría haber imaginado que podría haber sucedido, ¿sí?
no se ha metido Irán, pero Israel sí ya dijo bueno, que después de Gaza y crear justamente un cinturón de protección dentro de Gaza, ya no afuera, sino dentro de Gaza, seguirá en Líbano, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, que crees que el conflicto es aún latente, por supuesto. ¿Tú cómo lo ves, Armando? Primero, hay que decir que estoy de acuerdo contigo, hay diferentes frentes diferentes que se tratan de manera muy distinta, de manera cotidiana y más en este momento de conflicto abierto. En el norte, ¿no? Hay parte del ejército israelí protegiendo a Israel de los ataques de Hezbollah. Ajá. Digamos, en la franja con Jerusalén hacia Cisjordania están los avances apoyados por un ejército un poquito más magro que los que tienen al sur o al norte, pero que, digamos, que secundan lo que más bien sucede, que son los ataques, digamos, guerrilleros, ilegales completamente, y por supuesto de colonos de colonos, ¿no? Porque se utiliza a los colonos como frente de ataque. Son colonos que no solamente están entrenados como militares, sino además armados por el gobierno, el gobierno israelí. El gobierno israelí les reparte armamento para su defensa, entre comillas. Sí, estos funcionan como los colonos en el viejo oeste. ¿Sí? Es decir, para arrinconar y destruir y masacrar a los indios, la caballería siempre llegaba atrás, al final. Antes lo mataban pues todos estos que tenían que iban a acabar quedándose con la tierra, ¿no? Entonces eso es un poco un fenómeno, sin ponerlo paralelo, pero es un poquito similar para que nos quede en el imaginario. Exacto. Entonces lo que hace el gobierno israelí es, para que no digan que yo estoy atacando, aquí tienen las armas, ustedes son civiles, y si no, ustedes quieren saber más o menos cuáles son las terribles condiciones, revisen cualquier reportaje o documental sobre Hebrón y cómo funciona, para que ustedes vean más o menos las condiciones y entiendan lo complicado que es Cisjordania. No es que los palestinos vivan ahí, es que los palestinos viven bajo ocupación. Bajo ocupación. Ese es uno, ¿no? Entonces es otro frente. Y el otro, que es el más activo, ¿no? En donde avientan ya toda la fuerza en contra de Hamas. Ya lo habíamos dicho, solamente se podía hacer haciendo ejercicio de terrorismo de Estado y de asesinar a una gran cantidad de civiles. Que ya van más de 10,000. Sí, se reportan casi 11,000 muertos. Hay que tener un poquito de cuidado con los números, porque los muertos oficiales que se registran son dados por Hamas. Sí. Es decir, son dados por el gobierno de Hamas o por el gobierno de Hamas. Entonces, podrían estar inflados. Pero sean 11,000 o sean 9,000, es una masacre. Ya es tipo genocidio, no porque hayas matado a todos, sino porque estás acabando además con todas las condiciones de posible habitabilidad de la Gaza, de la franja de Gaza, ¿sí? Y estás acabando de matar al resto, primero empujándolos, ¿no? hacia el sur, sin tener salida hacia Egipto. Así es. Y no teniendo condiciones para sobrevivencia, ¿no? Entonces, en realidad es un tipo de limpieza étnica de la franja. ¿Cómo va a ser Gaza después de la guerra? O sea, es que, exacto, ¿no? O sea, no es únicamente los combates, las muertes, evidentemente, sino pensando aún más allá, cuando sea que esto termine o cese al fuego o como sea, ¿cómo va a ser Gaza? O sea, ¿cómo va a ser vivir en la franja de Gaza? ¿No? No es en la ciudad, en la franja de Gaza. ¿Cómo va a ser vivir ahí? O sea, con la infraestructura está prácticamente destruida, las ciudades destruidas, ¿no? ¿Cómo va a ser? O sea, sin mencionar la cuestión de los hospitales que ya están prácticamente colapsados en su totalidad, viviendas, evidentemente, ¿cómo se va a reconstruir? Hasta hoy se ha reconstruido de muy mala manera. Es decir, Gaza es un infierno. Sí. Por los últimos 40 años ha sido un infierno. Es un lugar que le faltan las condiciones más mínimas para
para vivir, nada más se puede sobrevivir en Gaza en buena medida. Es lo que van a acabar haciendo, no sé, porque los israelíes se van a acabar metiendo más a Gaza. Así es. Y entonces Gaza está sobrepoblada en términos de que hay mucha concentración. Hay hacinamiento. Va a haber aún mayor hacinamiento. Así es. ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Exacto. ¿Qué tipo de reconstrucción? Es un espacio que es árido y se va a mantener árido porque no tiene suficiente infraestructura para desalinizar agua, para capear las condiciones. En realidad es un poquito un infiernito, siempre ha sido y ahora va a ser peor, más, ¿no? Porque el gobierno israelí, por supuesto, tampoco va a depurar parte del territorio que se quede, sino va a quedar como en ruinas. Un poco me parece que la intención del gobierno israelí es decir, sucedió esto, y ahora tiene que ser ejemplar el castigo, y entonces están siendo ejemplares. Y en ese ser ejemplares, me parece que jamás cuando planea los ataques que realizó, los planeó pensando que esto lo que iba a generar era este tipo de reacción, y lo que iba a acabar haciendo es minar el apoyo que tiene Israel de manera internacional, ¿no? Es muy complicado minarlo, ¿no? Lo platicaba creo hace 2 semanas. El primero que se presenta es Scholz, pero pues sí, porque los alemanes con toda su culpa histórica son los primeros que van y dicen, no, oigan, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda que alguien abusó y solo con mala onda con ustedes judíos, ¿no? Son los primeros que se paran, no ofrecieron gran ayuda, pero son los primeros que van a poner la cara porque así tiene que ser. Es un asunto de formalidades, ¿no? Los más importantes en realidad son los estadounidenses. Y los estadounidenses tienen que maravariar. Aquí no importa lo que piense o diga el señor Biden, no importa lo que diga el secretario Blinken. Por ahí hay un libro muy bueno sobre hay varios, pero hay uno que está muy bien, muy clarito explicado sobre cómo los grupos de presión judíos y pro-israelitas desde los Estados Unidos, ¿no? El lobby israelita, funciona. Y explican cómo hace unos 15 años, cuando el señor George W. Bush, presidente en ese momento, intentó aplacar y acomodar un poco a Israel y decirle, a ver, no te salgas del huacal, estás excediendo, estás tomando tierra de más, estás presionando de más a los palestinos, a pesar de que él, y me parece que era Rice, su secretaria de Estado, intentaron moverse hacia ese lado, desde el otro lado los desfondaron y se quedaron sin capacidad de acción, porque los grupos organizados pro-israelitas lo que hacen es erosionar desde el Congreso las acciones de los presidentes. Entonces va a ser muy difícil, a pesar de que están intentando modificar la postura, ¿no? Primero una postura de total solidaridad y ahora están diciendo, y te estás excediendo y ya no estamos pudiendo, pero por otro lado ya autorizaron el dinero que le van a entregar a Israel. Israel es el país que más recibe recursos, sí o sí, no importa que haya crisis en Estados Unidos, sí o sí recibe alrededor, me parece que 2.3 mil millones de dólares al año, ¿no? Lo importante es, el gobierno estadounidense, Biden no se acaba reuniendo con Abbas, pero también iban a reunirse en Jordania. No acaba sucediendo esa reunión por un asunto de emergencia, pero la intención es aplacar un poco a los vecinos. Entonces, ¿cómo gastan más dinero? Ese libro explica los Estados Unidos en Israel. Muy fácil, porque Israel es al que más le dan dinero. Detrás de Israel hay 2 países, se llaman Egipto y Jordania. Y a eso les dan dinero para proteger a Israel. Claro. Por lo tanto, el dinero en realidad es indirecto para Israel. Entonces a Israel le dan dinero al gobierno de Israel y después a los otros 2 les dan dinero para que traten de no atacar a Israel, ¿no? O sea, como toma y daca. Y por el otro lado, el señor Blinken fue de visita a Israel y a Irak para tratar de que Irak tampoco vaya a meterse, ¿no? Entonces están tratando de controlarlo y hasta ahora lo han hecho creo que bien, pero las cosas están saliendo de control. Los costos humanos en Gaza son altísimos. Y la movilización en muchos países, en muchas ciudades, está siendo interesante, ha sido multitudinaria, ¿no? Menos en el continente americano, porque por razones de geografía además, ¿no? Y que no tenemos grandes
colonias de árabes musulmanes. No lleva tanto, ha habido manifestaciones, pero pequeñas, a diferencia de lo que sucede no solamente en Europa, sino en el sudeste asiático, que son países con importante presencia musulmana. Sí, de hecho también ha habido ya expresiones, por así decirlo, ¿no? de civiles desaprobando, ¿no? lo que ha hecho Israel, que incluso han llegado hasta amenazas en pintas, agresiones, etcétera, en algunos barrios justamente judíos, ¿no? O sea, sí está, digamos, creciendo ese descontento sobre lo que está sucediendo, porque claro, las imágenes evidentemente son impactantes, ¿no? Entonces, aquí lo platicábamos, cómo pasamos de unos primeros días, ¿no? del impacto de los ataques de Hamas, porque sin duda fueron impactantes, lamentables, en fin, ¿no? Lo que ya comentamos. Pero ahora, claro, la respuesta no es menos brutal, ¿no? Mucho más. Exacto. No nada más por los números, sino lo que se ve sin duda es... Sí, el nivel de destrucciones. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, a ver cómo sigue desarrollándose esto. Una vez más, lo más lamentable es el número de víctimas, el nivel de destrucción, por supuesto que es lamentable, el qué va a pasar, o sea, si ya era un infierno, como tú bien comentas, la Franja de Gaza, ahora va a ser un infierno, no más que más chiquito, más controlado, destruido, ¿no? Entonces creo que va a ser inimaginable, ¿no? vivir en la Franja de Gaza cuando esto pase, cuando cambie el estatus, cuando disminuyen los combates, en fin, a ver qué sucede, porque acaban de entrar a los túneles. Y esa es otra faceta también, ¿no? Entonces esto todavía queda un buen rato, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya parecido, pues, informativo, entretenido, ilustrativo, en fin, que haya aclarado algunos elementos. Así lo esperamos. Pues nos despedimos, ¿no, Amando? Así es, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.